Iglesia, es un placer saludarlos nuevamente. Doy gracias a Dios por permitirnos compartir una vez más, compartir su palabra, compartir el mensaje de su evangelio por este medio. Yo ruego a mi Señor por cada uno de ustedes que se encuentren bien, que estén bien sus casas, sus hogares. Como dice su palabra, que Él sea nuestro escudo alrededor nuestro, nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Y me complace estar nuevamente con ustedes compartiendo su palabra, compartiendo su verdad. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo que nos regalas, tiempo de escudriñar, tiempo de aprender, tiempo, Señor, de poder propagar tu evangelio, tu verdad. Seas tú, Señor, usándome en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y reconozco, Señor, que a lo más vil y menospreciado de este mundo tú has escogido para que el día de hoy lleve tu evangelio, lleve tu palabra. Por tal motivo, Señor, ruego, te suplico que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a través mío y no permitiendo, Señor, que me vanaglorie, sino que toda la gloria y toda la honra sea a tu nombre, que sobre todo nombre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Timoteo. Primera carta a Timoteo. Como ustedes bien lo saben, nosotros llevamos un estudio bien sistemático acerca de esta primera carta a Timoteo. Carta en la cual es dada a su discípulo, el apóstol Pablo, se la da a su discípulo, a su siervo amado, para que sepa cómo debe instruirse y cómo debe instruir la iglesia de Éfeso, en la cual él ha sido puesto. Entonces, para el día de hoy, vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 16, pero vamos a detenernos solamente en los versículos 14 y 15. Leo para ustedes. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E inescrutablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Como les dije, vamos a detenernos en el versículo 14 y 15. Por tal motivo, la predicación de hoy la he titulado La iglesia, columna y baluarte de la verdad. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Y para iniciar, quiero hacer una pregunta. Nosotros como iglesia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en este tiempo? ¿Estamos meditando en su ley de día y de noche? ¿Estamos instruyéndonos en su palabra? ¿Estamos siendo esos obreros aprobados? ¿Que usamos bien la palabra de verdad? ¿O nos estamos dejando llenar por los afanes de este siglo? ¿No hemos sacado tiempo para orar? ¿No hemos sacado tiempo para escudriñar su palabra? Es algo que nosotros debemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque como dije, el título, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Leemos el versículo 14 y iniciamos en materia. Dice la palabra de Dios. Eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando llegamos a este punto, podemos decir que hemos llegado al corazón, al centro, a la vida misma del mensaje a Timoteo. Muchos de los teólogos lo han titulado como este pasaje como el corazón de la carta. El corazón de la carta. ¿Por qué razón? Porque aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo el mensaje primordial. Este mensaje no daba espera en la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si leemos el versículo 14 dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Él tenía la esperanza de irlo a ver pronto. Pero si se llegaba a tardar, que era lo más probable, entonces no podía esperar este mensaje. Por eso el apóstol Pablo le dice, mire, te lo escribo.
esto te lo escribo, te lo entrego, Timoteo. Aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, te entrego este mensaje. ¿Por qué razón? Porque este mensaje era de gran importancia para el apóstol Pablo. ¿Por qué de gran importancia? Porque era el mensaje de cómo debía conducirse Timoteo en la casa de Dios. Cómo debía conducirse en la casa de Dios. Y lo dice en el versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios. Este asunto es de suprema importancia para la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día, lastimosamente, la iglesia está en un movimiento muy democrático. Lo que el pueblo pida, lo que llame la atención, lo que atraiga más gente. Pero ese movimiento es un movimiento totalmente antibíblico. Antibíblico. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene una democracia. La iglesia no es democrática. La iglesia es cristocrática. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo gobierna su iglesia. Cristo gobierna su iglesia. Y para esto Él nos dejó las leyes, para esto nos dejó sus estatutos, nos dejó su palabra, nos dejó este libro santo, su santa palabra. ¿Para qué? Para que sepamos cómo debemos conducirnos en la iglesia de Dios. ¿Cómo debemos conducirnos? ¿Y por qué? Porque el pecado de la iglesia hoy en día, el pecado es uno solo. ¿Cuál es? Querer ser original. Querer ser original. La palabra no nos ha llamado, la Biblia no nos ha llamado a ser siervos originales. La Biblia y el Señor nos ha llamado a ser siervos fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a su palabra, fieles a su verdad, fieles a su ley, a esa ley que Él ha dejado ya impuesta para que sepamos cómo conducirnos en la casa de Dios. En la casa de Dios. Cuando el Señor nos llame a su santa gloria, cuando el Señor nos llame a rendir cuenta, no nos va a decir, bien, buen siervo y original eres, venid y disfrutar. No, nos va a decir, bien, buen siervo y fiel eres. Y fiel eres. Venid a heredar. Venid a heredar. Tenemos que siempre tener en nuestra mente, iglesia, siempre, cuando nos dirijamos en la iglesia, cuando nos conducimos en la iglesia, tenemos que siempre pensar que Cristo ya dejó instituido cómo debemos conducirnos en la casa de Él, cómo debemos que proceder. Por eso este mensaje era de tanta importancia para el apóstol Pablo, porque acordémonos que Timoteo estaba en una iglesia y en una iglesia ubicada en un territorio muy pagano como él solo. Está en la iglesia de Éfeso. Y más adelante vamos a ver por qué era tan pagano. Y acordémonos que en los primeros capítulos vimos que en la iglesia se habían levantado pastores, se habían levantado ministros de la palabra, pero fraudulentos. Que le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, cállalos, Timoteo, predicando la verdad, predicando el glorioso evangelio de Jesucristo. Que es la importancia de la sana doctrina, que eso lo vimos al inicio de nuestra carta. ¿Por qué? Pero cuando llegamos aquí vemos ya la importancia total. ¿Por qué? Porque conducirse en la casa de Dios no es obra de ser originales. No es obra de ser originales, sino obra de ser fieles. Y eso lo muestra tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Para dar un pequeño ejemplo, vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4. Ejemplo en el cual nos muestra que Dios desde el Antiguo Testamento nos ha dicho que nosotros debemos ser fieles a su verdad. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis, escúchalo bien, iglesia, no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Siempre la Biblia nos dice, mire, ya están los estatutos, ya están los mandatos, ya están las enseñanzas, ya está la palabra. No añadas nada, no sea original, sea fiel. Y en el capítulo 12 del mismo Deuteronomio, versículo 32, dice la palabra de Dios.
Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ella, ni de ello quitarás. Es un claro ejemplo. Siempre vemos que desde el Antiguo Testamento Dios dice, mire, ya está mi ley. Ya está mi ley. Ustedes vivirán conforme a esta ley. Vivan conforme a esta ley. Gobiernen conforme a esta ley. Anden en mi casa conforme a esta ley. No le añadas ni le quites. No sean originales. No pretendan ser más sabios que Dios. Es lo que está diciendo la palabra. Y hay un ejemplo muy claro en el Antiguo Testamento de las consecuencias que recibe la persona, que recibe a alguien por tratar de ser original. Por tratar de ser original. Y vayamos a Levíticos. Este es un caso que cuando lo leamos, todo nos va a venir a la cabeza. Este recuento, Levíticos capítulo 10, versículo 1 y 2. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Acá lo ven, iglesia, nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Lo interesante del texto, de este texto que acabamos de leer de Levítico, estos son los hijos de Aarón cuando le ofrecieron fuego extraño a Jehová. Lo interesante del texto es que no dice que le ofrecieron un fuego que Jehová haya prohibido. Para nada utiliza la palabra prohibido. Sino que lo interesante es que dice que ellos ofrecieron un fuego extraño. Un fuego extraño. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ofrecieron un fuego que Dios nunca les había mandado. Nunca. ¿Cuál fue el pecado de ellos entonces? Que era digno de que murieran, como lo muestra la Escritura. ¿Cuál fue su gran pecado? Uno solo. Uno solo. Querer ser originales. Ese fue su gran pecado. Por eso Dios los consumió. El pensamiento de muchas iglesias de hoy es que si Dios no ha prohibido algo en su Escritura, entonces se puede hacer. Y este pensamiento es totalmente erróneo, es totalmente equivocado. ¿Por qué? El pensamiento correcto es este: si Dios no lo ha mandado en su Escritura, no lo hagan. No lo hagan. Así crean ustedes que es lo mejor que pueden hacer. No lo hagan. Y acordémonos que esta carta va dirigida no solamente para los obispos, para los ancianos, para los pastores, para los diáconos, sino que también esta carta va dirigida para toda la iglesia. Para toda la iglesia. O sea que estamos hablando de cada una de las vidas de la iglesia. Si Dios no ha mandado algo en su palabra, no nos quiere decir que nos da permiso para hacerla. Todo lo contrario, si Dios no ha mandado nada en su palabra, iglesia, no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Porque sencillamente sería un fuego extraño delante de Jehová. Porque Él no lo ha mandado. No lo ha mandado. Y vayamos a Juan. Ya vimos en el Antiguo Testamento cómo Dios ha prohibido y cómo Dios paga, o cuál es la consecuencia cuando se obra de acuerdo a lo que Él no ha mandado. Pero vayamos ahora a Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículo del 20 al 24. Dice la palabra de Dios: nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario
que lo adoren. Aquí el mismo Señor Jesucristo nos muestra cómo debemos que adorarlo. Ya vimos en el Antiguo Testamento que Él mismo dice, mire, yo ya les dejé mi ley. Vivan conforme a esa ley. No le añade ni le quites. Cuando quisieron ser originales, los mismos hijos del sacerdote Aarón, ¿qué pasó? Murieron. Ahora aquí Jesús está hablando con esta mujer, con la mujer samaritana, que es el relato de San Juan capítulo 4, dentro del contexto que estaba leyendo. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es la conversación, el centro de la conversación? El centro de la conversación es cómo se debe que adorar. Pero no está hablando de una adoración privada, ¿no? Está hablando de una adoración pública. Y bien lo podemos ver desde el versículo 20 hasta el 22. ¿Por qué razón? Porque dice la mujer, mire, mis padres adoraron acá, ustedes dicen que deben que adorar allá. Entonces están hablando de una adoración pública. ¿Qué le dice Cristo? Mira, tranquila, todo eso va a pasar. Todo eso, ya no va a haber un solo sitio. Sino que los que adoren al Señor es necesario que lo adoren en espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que lo adoren con total sinceridad. Que su pensamiento sea todo el tiempo agradar a Dios, adorar al Señor. Como dice el Salmo 1, que en la ley de Jehová medite de día y de noche. Eso quiere decir adorar en espíritu. Pero cuando dice en espíritu y en verdad, que acentúa esta parte, lo que me está diciendo y lo que me está mostrando es que ya debemos que adorarlo, es conforme a lo que Él ha establecido, a esta verdad, conforme a la palabra de Dios. O sea que para nosotros ser unos verdaderos adoradores no es suficiente solamente con ser. Es que yo sí soy. No, sino también con hacer. ¿Hacer qué? Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bien dice nuestro Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, no todos los que muestran una santidad espiritual, sino entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y era lo que estaba diciendo aquí nuestro Señor a la mujer samaritana. No solamente busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu, sino que también lo adoren en verdad, que su vida se sujete a su palabra, a esos mandatos que Él ha dicho, a esta verdad que Él ya ha establecido. De esta manera seremos verdaderos adoradores para con Dios. O sea, lo que vemos una y otra vez es que Cristo nos está recalcando, nuestro Señor, nuestro Dios nos está recalcando de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿Cómo debemos conducirnos? Y de la manera más sencilla es que debemos conducirnos conforme a su palabra. Por eso he insistido tantas veces en el transcurso del estudio de Timoteo que nosotros como iglesia de Dios, como cuerpo de Dios, debemos todo el tiempo estar ejercitándonos en conocer su palabra, en conocer su verdad, en saber la sana doctrina. Porque de esta manera, solo de esta manera, es que sabemos cómo conducirnos en la casa de Dios. Hermanos, algo que tenemos que tener muy en cuenta. Tan pecaminoso es que en una iglesia que se llame supuestamente cristiana haya ídolos, hayan santos, hayan imágenes. Tan pecaminoso es esto como muchas de las cosas que las iglesias evangélicas de hoy en día están practicando. Es pecaminoso. Y vayamos a Colosenses para verlo. Colosenses capítulo 2, versículo 23. Colosenses capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra de Dios: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si leemos este versículo a la ligera, no lo podemos entender muy claramente. Pero cuando vamos al original, cuando dice culto voluntario, está diciendo, lo que nos está mostrando aquí, es que es un culto creado a su propia imaginación.
Es un culto voluntario, o sea, no se sujetan a lo que ha establecido el Señor, sino que autocrean un culto. Tales cosas de la verdad, cierta reputación tiene de sabiduría, reputación de sabiduría en culto autocreado, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Por qué no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne? Porque es un culto autocreado, o sea que sigue complaciendo los deseos de la carne. Sigue complaciendo los deseos de la carne. Y los deseos de la carne van en contra del Espíritu. En contra del Espíritu. Por eso tan pecaminoso es que en una iglesia que se llame cristiana haya imágenes, ídolos, santos, etcétera, como muchas de las prácticas que las iglesias evangélicas hoy en día están utilizando. ¿Por qué? Porque se muestran muy piadosos, la verdad. Y el tema central de estas iglesias es el amor. El amor. Dios te ama, Dios es amor, Dios te ama. Pero no tienen ni idea del daño que están haciendo, del pecado que están acarreando, de la ira que están acarreando. Porque es un culto creado a su propia imaginación. Porque su vida, la iglesia, todo su conocimiento no está basado estrictamente a lo que dice la Escritura, sino a su propia manera de pensar. Por tal motivo, el apóstol Pablo ha escrito a Timoteo esto. Y volvamos a Timoteo, capítulo 3. Por eso le dice: eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo ha escrito a Timoteo en esta carta que le ha enviado, en el capítulo 1, la importancia de la sana doctrina, de enseñar la sana doctrina, de siempre acallar a los que predican falsamente, y lo callan no con sabiduría humana, sino con sana doctrina. En el capítulo 2 ha hablado del lugar, de la importancia que tiene la oración en el culto, qué lugar debe ocupar. También en el mismo capítulo 2 lo dice quiénes deben orar y cómo deben orar. En el mismo capítulo 2 nos habla del lugar y el ministerio que tiene la mujer en la iglesia. El lugar y el ministerio que tiene la mujer en la iglesia. En el capítulo 3, del versículo 1 al 13, nos habla de la elección de los ministros de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Siempre nos está hablando de cómo se deben que escoger estos líderes y las características de estos líderes. En el capítulo 4 nos habla y nos muestra cómo Pablo le dice a Timoteo qué es lo que debe predicar. ¿Qué es lo que debe predicar Timoteo? En el capítulo 5 nos habla de cómo debía ocuparse Timoteo de las viudas de la iglesia. En el mismo capítulo 5 nos muestra y nos habla del sostenimiento económico de los pastores. Y más adelante, en el mismo capítulo 5, nos muestra cómo se debe disciplinar un pastor. Cómo la iglesia puede disciplinar un pastor. Y en el capítulo 6 nos habla de los ricos de este mundo. La pregunta es, ¿por qué tantas instrucciones le da Pablo a Timoteo? ¿Por qué? De cómo debía conducirse en la casa de Dios. ¿Por qué tantas instrucciones le da Pablo a Timoteo de cómo debía instruirse y cómo debía conducirse en la casa de Dios? Por una sencilla razón. Y la respuesta nos la da el mismo texto. Y vamos a 1 Timoteo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La sencilla razón por la que Pablo insta a Timoteo todo el tiempo y lo instruye de cómo debe conducirse en la casa de Dios es porque la iglesia tiene una identidad única y tiene una misión única. Una identidad única y una misión única. En su identidad única, la iglesia es la casa de Dios. Por esa sencilla razón, Pablo le dice a su hijo Timoteo cómo debía conducirse en la casa de Dios. Y lo instruye una y otra y otra y otra vez. Aunque muchas veces uno puede decir, pues es obvio que tenía que hacer esto, pero no era obvio.
No era obvio, que el Pablo quería darle ese valor, quería que Timoteo en su mente recordara que estaba andando en medio y todo el tiempo estaba andando en la casa de Dios. La iglesia es la casa del Dios. Y quiero que algo que tengamos en mente. No estoy hablando aquí de la iglesia como un edificio. No. Porque el texto, 1 Timoteo 3, todo 1 Timoteo 3, cuando me habla de la casa, no me habla de un edificio, de una construcción, de 4 paredes y un techo. No. Estoy hablando de la iglesia como las piedras vivas. ¿Qué quiere decir esto? Los miembros de cada uno de los miembros de la iglesia. En el caso de la puerta estrecha, cada uno de los miembros de la puerta estrecha es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. O sea, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo: Timoteo, usted está andando en medio de piedras vivas. En medio de piedras vivas. Y quiero que vayamos a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí nos reafirma de que no estoy hablando de una construcción. Aquí me reafirma que estoy hablando para cada uno de nosotros, que somos el templo de Dios, que somos la iglesia de Dios. Cuando nos reunimos corporativamente, es la iglesia de Dios. Como estamos en este momento en nuestras casas, pero nos estamos reuniendo la iglesia de Dios. Si alguno trata de destruir, apartándose de la sana doctrina, alejándose de sana doctrina, dejándose influenciar por los afanes de este mundo, si alguno trata de destruir su cuerpo, no se está destruyendo a sí mismo, está destruyendo el templo de Dios. ¿Y qué dice? Dios lo destruirá. Dios lo destruirá. Y vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 3. Hoy los he paseado por casi toda la escritura, pero quiero dejar claro esto. ¿Por qué? Porque es de suma importancia de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿Por qué? Por su identidad. Porque la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Hebreos 3, versículos 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Vuelvo y leo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, nuevamente nos muestra, no solamente la casa es un edificio, Moisés fue fiel a la casa, dice el versículo 5, a la casa de Dios. ¿Cuál casa? Si estaban todo el tiempo en el desierto. Si no estaba hablando de una casa física como tal, y el templo se construyó cientos de años después. Estaba hablando era del pueblo de Dios que iba por el desierto. Fue fiel y proclamó fielmente las verdades de Dios. Ahora que estamos en Cristo, nosotros, si somos firmes y fieles en esta verdad, tendremos recompensa. Tendremos recompensa. Lo que Pablo le dice a Timoteo es que él está pastoreando la iglesia de Éfeso, la cual es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Ahora sí nos da la siguiente característica: Dios viviente. ¿Por qué acentúa el apóstol Pablo este atributo de Dios? Que no es Dios muerto, sino Dios vivo.
Porque sencillamente, acordémonos, y lo que decía al inicio, el discípulo Timoteo estaba en una iglesia pagana totalmente pagana. Acordémonos que en esta iglesia eran los mayores defensores de la gran diosa Diana de los Efesios. Su templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era algo espectacular. Sus siervos, sus discípulos de la diosa Diana, eran aferrados a ella. Todo el pueblo tenía esta tradición. Acordémonos que cuando Pablo predicó allá, trataron de matarlo. Ahora le dice a Timoteo, Timoteo, no tiene una tarea fácil, pero todo ese templo, toda esa adoración, no tiene ningún nivel de comparación a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Dios, pero no de cualquier Dios, del Dios viviente. Del Dios viviente, del Dios vivo. Ellos pueden gastar toda su vida adorando a su diosa y nunca van a escucharlo. Nunca van a tener una respuesta. En cambio que ustedes y nosotros, ya colocándolo al día de hoy, adoramos al Dios vivo, el cual da respuesta todo el tiempo. Todo el tiempo da respuesta. Lo que estamos viendo, lo que veníamos viendo con los salmos, todo el tiempo Él da respuesta. Y escucha nuestra oración y responde. Le dice, recuerde Timoteo, que puede ser que el templo de ellos, su templo físico, sea hermoso, pero es un templo vacío. Es un templo vacío. ¿Por qué? Porque el verdadero templo, la iglesia de Dios, del Dios viviente, está aquí. Todos aquellos que tenemos la confianza puesta en Él. Todos aquellos que ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Somos la iglesia de Dios. Por eso debes conducirte con cuidado. Por eso tantas recomendaciones, tantas instrucciones. Porque no está andando en medio de la iglesia de un Dios muerto, sino está andando en medio de la iglesia del Dios viviente. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Del Dios vivo. Por eso le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, cuídate en todo esto, Timoteo. Mire, todo esto te lo explico de tal forma que debes que comprenderlo, captarlo y vivirlo. Porque no estás hablando con el Dios de los Efesios, estás hablando con el Dios vivo, con el Dios viviente. Y vayamos al Salmo capítulo 42. Salmo capítulo 42, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmo 42 nos muestra y nos da un relato de este Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, pero no solamente se queda en esa parte, sino que nos dice del Dios vivo. Nosotros, iglesia, tenemos el Dios vivo. ¿Qué mejor regalo, iglesia, que el Dios vivo nos ha comprado? Entonces podemos ver la primera parte, de una forma muy general, la identidad única de la iglesia. ¿Cuál es? Bueno, dice el apóstol Pablo, te escribo esto para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la identidad? Que es la iglesia del Dios viviente. Ahora, dijimos que tenía identidad y tenía una misión única. Volvamos a Timoteo, 1 Timoteo 3, para ver la misión. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios:
para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Aquí está la misión: columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La misión es esta: la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Por eso le coloqué el título en la predicación: Iglesia, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. La columna y el baluarte es el que sostiene toda la estructura de una edificación, el que sostiene la estructura de un techo. Todo el soporte está sobre las columnas de la iglesia. En este caso, la iglesia es la que soporta toda la verdad. ¿De qué verdad me está hablando aquí el apóstol Pablo? Sencillo, de toda la verdad que Dios revela a través de su palabra, en forma general. Pero en forma específica, lo que nos muestra en nuestro texto es que nos está hablando de la verdad del evangelio que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sé que está hablando del evangelio que es nuestro Señor Jesucristo? Por el versículo 16. Inescrutablemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por este pasaje me da la firmeza de ver que la verdad que hay en toda la escritura es una sola, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdad. Esta es la verdad, que la iglesia es la columna, son las columnas y baluarte. Esta verdad. Debemos de tener cuidado de pensar, de tener un pensamiento como la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Cuál es el pensamiento de ellos? Ellos decían que ellos son la columna, y se basa en este texto, que son la columna y baluarte de la verdad. Por eso, cada vez que la iglesia saca algún edicto nuevo, se tiene que tomar como palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son la columna y baluarte de la verdad. O sea, que lo que ellos están diciendo es que la iglesia saca la verdad. De la iglesia nace la verdad. Era el pensamiento, y es el pensamiento aún de la iglesia católica, que de la iglesia nace la verdad. ¿Por qué? Porque la columna y baluarte de la verdad. Pero este pensamiento es erróneo y no es lo que nos quiere mostrar el apóstol Pablo aquí en Timoteo. El pensamiento correcto es el siguiente: la verdad no nace de la iglesia. La verdad no nace de la iglesia. La iglesia nace de la verdad. Hay que tenerlo bien claro. La iglesia católica dice que la verdad nace de la iglesia. No, la verdad no nace de la iglesia. Todo lo contrario, la iglesia nace de la verdad. Y vayamos a Mateo. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Versículo del 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sigue el texto. ¿De qué me está hablando aquí? Acordémonos que el contexto del pasaje es el siguiente: que Jesús vino a sus discípulos a preguntarle qué decía la gente que quién era él. Y acordémonos que muchos decían que era Juan el Bautista, otros que era un gran profeta, y etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos al versículo 16, él le pregunta directamente, desde el versículo 15, le pregunta directamente a sus discípulos: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién dice que soy? Y ahí es donde vemos la respuesta contundente del apóstol Pedro. Y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, lo que le está diciendo Pedro a Cristo es: Señor, tú eres el mismo Dios. Tú eres Dios, Dios vivo. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Pedro, bien. Te luciste, Pedro. ¿Sí? No. Sencillamente le dice: Pedro,
Esa respuesta tú no me la hubieras podido dar si el Padre no te lo hubiera revelado. Si el Padre no te lo hubiera revelado. O sea, desde ahí ya comenzamos a ver que la verdad no nace de la iglesia. No nace de un hombre, sino que la iglesia nace de la verdad. ¿Por qué razón? Porque cuando seguimos leyendo, le dice nuestro Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué roca se está haciendo referencia? ¿A la roca de Pedro? ¿A Pedro? ¿Por decir esta verdad? No. Cuando dice la Biblia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no hace referencia al apóstol Pedro, hace referencia a la verdad que estaba diciendo el apóstol Pedro. Tomo el pensamiento de San Agustín de Hipona, que dice: la roca debe ser entendida como Cristo. Como Cristo. Y aún el mismo Pedro fue edificado sobre este fundamento. Aún el mismo Pedro. O sea que la iglesia todo el tiempo está siendo cimentada, fundamentada, ¿sobre qué? Sobre la verdad. Porque la iglesia nace de la verdad. Y vayamos a Hechos. Hechos 2. Hechos capítulo 2. Versículo 42. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. La iglesia siempre ha permanecido en la doctrina de los apóstoles. La iglesia fue edificada sobre la roca. ¿Cuál roca? Cristo. Esta es la doctrina, este es el evangelio. Lastimosamente, muchas iglesias dicen que cuando el apóstol Pedro le hace esta confesión a Cristo y le dice: Pedro, sobre esta roca edificaré, está hablando de Pedro. No, saquémonos de ese pensamiento. Está hablando de la confesión que hizo Pedro. ¿Cuál fue la confesión? Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre esa confesión, es que fue fundamentada la iglesia. Y es fundamentada la iglesia y seguiría siendo fundamentada la iglesia, alimentada la iglesia. Sobre esa verdad. Por eso cuando vamos a los inicios de la iglesia, vemos que está perseverada en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? Que Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la doctrina de los apóstoles. Y vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sobre cuál fundamento? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y cuál era el fundamento de los apóstoles y profetas? Sencillo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa era. Acordémonos que tanto los profetas del Antiguo Testamento, hasta el último profeta que fue Juan el Bautista, y los apóstoles, todo el tiempo me muestras a Cristo, todo el tiempo. El mismo Dios viviente, es el Dios viviente del Antiguo Testamento, es el Dios viviente del Nuevo Testamento, es el Dios viviente de toda una eternidad, es el Dios viviente desde la eternidad y hasta la eternidad. Esta es la verdad. Sobre este fundamento está edificada la iglesia. O sea que la iglesia nace de la verdad. ¿De cuál verdad? De Cristo. De Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo nos está hablando cuando dice que es columna y baluarte de la verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad de Jesucristo, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos habla en el versículo 16 de 1 Timoteo 3. Iglesia, lo que Pablo está diciendo es que en medio de este mundo fluctuante, de este mundo cambiante, cuyas opiniones son como unas hojas que son arrebatadas por el viento, llevado de un lugar a otro. Hoy dicen una cosa, mañana dice otra, pasa mañana dice otra, vuelven al inicio, después avanza, y he llevado todo el tiempo de un lugar a otro este mundo. Pero el mundo tiene un solo objetivo, todo el mundo tiene un solo objetivo, que ¿cuál es? El desprecio contra la verdad de Dios. Ese es el objetivo unido del mundo, el desprecio contra la verdad de Dios, ya sea atacándola abiertamente
o simplemente deformando la iglesia con mentiras, con engaños. La iglesia de Cristo, todos nosotros como iglesia de Cristo, como iglesia del Dios, no de cualquier Dios, del Dios viviente, nuestra misión es defender, proclamar y propagar la verdad de Dios. Ese es nuestro deber como iglesia. Defender, proclamar y propagar la verdad de Dios. No tenemos otra misión, iglesia. No tenemos otra misión. Cuando nuestro Señor Jesucristo le da la gran comisión a los discípulos, le dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué les está mandando? Defiendan, proclamen y propaguen la verdad de Dios. Por eso somos la columna y baluarte de la verdad. Porque la iglesia defiende, proclama y propaga la verdad de Dios. No se queda callada. No se queda callada. Si tú, hermano, te has quedado callado, pide perdón. Pide perdón. Y empiece a propagar. Y empiece a proclamar el reino de los cielos. Doy muchas gracias a Dios porque este tiempo nos ha permitido de abrir más espacio a la palabra por medio de estos medios virtuales. He visto muchos hermanos de la fe predicando con denuedo, con ganas la verdad de Dios. Y es que ese es nuestro deber, ese es nuestro deber. Por eso la iglesia, como lo titulé, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Esa es la misión. ¿Por qué? Porque debe defender, proclamar y propagar la verdad de Dios. No hay otra verdad, sino Jesucristo. Jesucristo, y a este crucificado, y a este resucitado, y a este creído en el mundo, y a este recibido arriba en gloria. Jesucristo. Pero no me adelanto, porque para la próxima reunión está el versículo 16, solo el versículo 16. La iglesia no son esto, no son paredes, no son ladrillos. La iglesia es un organismo vivo. Es un organismo vivo por el cual defiende, proclama y propaga la verdad. Cuando nosotros vemos a la iglesia bajo la óptica de Dios, bajo los ojos de Dios, bajo estos ojos de Dios, nos damos cuenta que no es un juego. Que no es un juego. Sino que la iglesia es un organismo vivo, por una sencilla razón, porque su Dios es el Dios viviente. Y ella la única que tiene una identidad única y que tiene una misión única. Su identidad única, ¿cuál es? Es la iglesia del Dios viviente. Y su misión única, ¿cuál es? Ser columna y baluarte de la verdad. ¿A qué nos lleva esto? A defender, como baluarte, a defender. Como columna, a proclamar y propagar la verdad de Dios. Iglesia, que veamos la importancia que nosotros tenemos. Que no dejemos solamente el acordarnos de Dios solamente los jueves, solamente los domingos, para los de la puerta estrecha, que son los días de reunión. Muchos solamente lo dejan para el domingo. Sino que pensemos y que Dios sea abriendo nuestro entendimiento a través de esta predicación, de ver la importancia que tiene la iglesia. La importancia que tiene la iglesia. El título es La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Amado Dios, te doy gracias. Gracias porque eres tú, Señor, el que has permitido compartir tu palabra, tu verdad. Yo sé, Señor, que soy débil, Señor. Soy un hombre débil, pero en manos de un Dios poderoso.
y que tu palabra, Señor, es la que transforma, no las mías, no mi elocuencia, porque pues, soy torpe muchas veces para hablar, me trabo, me confundo. Por eso no es mi elocuencia, sino que es tu palabra, Señor, tu palabra que es viva, porque eres el Dios viviente. Ayúdanos, Señor, a cumplir como la misión única que tú nos has dejado como iglesia, que es defender, proclamar y propagar tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, nos vemos el domingo a las 9 de la mañana, si Dios nos lo permite. Recuerden, estémonos ejercitando. No nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es un buen tiempo para defender, proclamar y propagar el Evangelio. Comparta las predicaciones con sus contactos, con sus amigos, ya que estamos todos por medio virtual. Compártanlo con sus contactos, para que la verdad de Dios sea llegada a más personas, para que conozcan las buenas nuevas de salvación. Iglesia, que Dios los bendiga grandemente.